buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Gómez, soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy la actividad académica que reúne a la sección es propiamente pues, el club de revistas. Y tengo preparado para presentar entonces el ensayo ARREST y denominé la charla como la última frontera de la reanimación. Le agradezco al doctor Carlos Vallejo, quien muy amablemente me brindó la asesoría desde el punto de vista epidemiológico para la elaboración y la conducción de esta charla. Lo que pretendo revisar entonces en los próximos minutos con ustedes es algunas generalidades del paro cardíaco extrahospitalario desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista fisiopatológico y conceptual, algunos elementos clave para la detección y también para la sospecha de la etiología de la fibrilación ventricular refractaria, cuál es realmente el impacto o qué estrategias de reanimación alternativa y de reperfusión mecánica existen y están descritas en la literatura a la fecha. Vamos a presentar, después de la evaluación de todos estos precedentes, el ensayo ARREST y finalmente una visión crítica desde el punto de vista epidemiológico y una visión personal de lo que significa y podemos ver finalmente o lo que nos permite concluir el ensayo ARREST. A lo largo de la charla van a poder ver algunas abreviaturas que han sido designadas desde el punto de vista de la terminología médica, son aceptadas internacionalmente de acuerdo a las siglas por su denominación en la literatura inglesa. Entonces, OCA va a ser paro cardíaco extrahospitalario, FB fibrilación ventricular, DF desfibrilable, va a hacer referencia ECMO a oxigenación por membrana extracorpórea, y SPR, o como se ha descrito en inglés, ECPR, a la reanimación extracorpórea propiamente. Entonces, el problema que nos reúne el día de hoy, en esencia, es el paro cardíaco extrahospitalario. Y sabemos que en Estados Unidos la estadística nos indica que hasta 300.000 casos de RCP anual ocurren en el entorno prehospitalario y con un número muy cercano en números absolutos ocurre en el territorio europeo, hasta 275.000 casos anualmente. La incidencia global tiene un rango de dispersión que es relativamente amplio, de 16 casos por cada 100.000 habitantes anualmente en regiones como en Asia, y hasta de 119 casos, que es un número mucho más elevado, como ocurre en Australia por cada 100.000 habitantes anualmente. Y el problema en esencia es, por un lado, el tiempo en la detección e identificación del paro extrahospitalario, el tiempo que dura el inicio de las maniobras y en el reconocimiento también del ritmo de paro. Entonces, muchas veces vemos que más del 80% de los pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria lo hacen en un ritmo no desfibrilable, pero por lo general esto ocurre en el escenario de un ambiente donde es complejo hacer la determinación del ritmo de presentación inicial, aunque se le haya adjudicado una etiología cardiovascular primaria a estos pacientes, y finalmente todo esto va a repercutir en este problema esencial, en unas diferencias sustanciales en la probabilidad de supervivencia al egreso hospitalario cuando comparamos la parada cardíaca extrahospitalaria con la intrahospitalaria, y tenemos unos datos que son, digamos, consistentes, muy homogéneos en la literatura, que nos describen una proporción de supervivencia del 10 al 12%. En Medellín tenemos datos aportados por la epidemiología local. Estos datos reposan en el repositorio de la Universidad de Antioquia y son aportados, cortesía de los autores del doctor Diego Giraldo y el doctor Sergio Muñoz, quienes son urgentólogos de la Universidad de Antioquia, y para su trabajo de grado como urgentólogos se dieron a la tarea de revisar casi 1.500 historias clínicas elaboradas en el entorno prehospitalario en un periodo de 2 años comprendido entre el 2018 y el 2019. Esto es en el área metropolitana de la ciudad de Medellín, y fueron incluidos los registros de los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario. ¿Qué datos entonces pudieron sustraer los autores de este estudio? Que el paro cardíaco extrahospitalario tiene una incidencia de 60 casos por cada 100.000 habitantes anualmente, es decir, estamos en un promedio entre el rango de dispersión que ya habíamos evaluado previamente de lo que está descrito en la literatura. 1 de cada 10 de estos pacientes era verdaderamente tributario de maniobras de reanimación en el entorno prehospitalario, y menos del 20% se presentaba como un ritmo inicial que era desfibrilable. Ahora bien, la mayoría de los pacientes tenían un ritmo de presentación que no se pudo determinar en la mayoría de los escenarios, y esto también es lo que reduce un poco la complicación a la hora, o complica un poco la determinación de este ritmo inicial en la mayoría de los pacientes. La llegada del sistema de emergencias médicas, luego de su activación, ocurrió con una mediana de minutos de 26, y la supervivencia al egreso hospitalario de estos pacientes fue de 17.7%. Es decir, finalmente, cuando evaluamos esta estadística
local, nos damos cuenta que estamos más o menos dentro de los números que ya han sido descritos de manera muy consistente en la literatura internacional. Para aclarar entonces unos conceptos clave para avanzar en la charla, hay que entonces tratar de definir qué es paro cardíaco extrahospitalario y la diferencia sustancial, porque no es sinónimo con muerte cardíaca súbita. Entonces, yo puedo parar en el entorno prehospitalario por dos causas grandes que se han definido como la etiología cardíaca y la etiología no cardíaca. Esta no cardíaca es la que conocemos clásicamente como las etiologías de las H's y las T's. Pero la muerte cardíaca súbita propiamente es aquella que sobreviene en la primera hora de iniciado los síntomas en un paciente que se encontraba previamente en su estado habitual de salud. Aquí puede ocurrir o puede adjudicarse una etiología basada en una obstrucción o una enfermedad estructural de las arterias coronarias, que es lo que creemos que ocurre en el entorno prehospitalario cuando hay una etiología que decimos que es, comillas, cardíaca. Pero también pueden ocurrir otro tipo de eventos clínicos que deriven o cumplan con la definición de muerte cardíaca súbita, como la embolia pulmonar de alto riesgo, por lo que esta definición no es específica. Si yo llego a parar en un ritmo desfibrilable y cumplo la definición de muerte cardíaca súbita, eso sí ya es otro cuento, porque finalmente esto me aumenta la probabilidad de una manera muy significativa de estar frente a una enfermedad estructural de la circulación coronaria, bien sea en el escenario de un síndrome coronario agudo o de una enfermedad coronaria crónica y estable. Y no importa, digamos, la forma de presentación. Realmente existen muchos tipos de morfologías en los que yo me puedo presentar desde el punto de vista de un ritmo desfibrilable sin circulación espontánea y cumplir con la definición de muerte cardíaca súbita. Aquí lo importante es que la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular en el escenario del paciente en paro me cumplen con la definición de un paro cardíaco desfibrilable, y si es en el entorno prehospitalario, pues es prehospitalario o es extrahospitalario, y si ocurre en la primera hora de inicio de los síntomas, pues es entonces una muerte cardíaca súbita, y en este contexto lo más probable es que sí se le pueda atribuir con un grado muy razonable de certeza una etiología cardiovascular primaria que sea susceptible de intervención mediante una angiografía coronaria percutánea. Aquí simplemente voy a resaltar un concepto muy importante para continuar también con la charla, y es la fibrilación ventricular. Puede ser primaria o secundaria de acuerdo al mecanismo y al tiempo de evolución en el periodo periinfarto, pero también puede ser refractaria o no, de acuerdo a lo que han considerado algunos autores, si persiste a pesar de 3 descargas eléctricas. Hay algunos autores que han considerado que más de una descarga y que el paciente siga en FB se puede considerar que es refractaria, pero más consistentemente en la mayoría de la literatura se acepta y se ha adoptado, sobre todo desde el punto de vista práctico para el diseño de estudios, que más de 3 descargas es realmente lo que consideramos una fibrilación ventricular refractaria. Y en ese escenario, como ya lo describía, un paro cardíaco extrahospitalario en un ritmo de presentación inicial que sea desfibrilable y que persista refractario a la terapia eléctrica, es decir, que pasen más de 3 descargas y el paciente no retorne a la circulación espontánea, en ese caso yo puedo estimar con un grado muy razonable de certeza, como les mencionaba, un escenario de lesiones coronarias obstructivas susceptibles de intervención. Y aquí lo menciono por algo importante, porque en el escenario del infarto agudo del miocardio, yo puedo restablecer el flujo miocárdico y con ello tal vez resolver la causa y garantizar el retorno a la circulación espontánea en estos pacientes. Pero en el paciente que no tiene un evento coronario agudo, sino que simplemente tiene una enfermedad coronaria crónica estable que condiciona el flujo coronario debido a la presencia de lesiones obstructivas con un componente anatómico y funcional significativo, en estos pacientes lo importante de restablecer el flujo miocárdico intraparo es realmente que yo puedo aumentar la presión de perfusión coronaria, que finalmente es el principal determinante del retorno a la circulación espontánea, y esto lo sabemos desde hace muchos años, desde 1990. Sobre todo que un paciente con unos lechos coronarios bien obstruidos y con un gasto cardíaco del 20 al 25%, que es tal vez lo mejor que le puedo proporcionar mediante unas compresiones torácicas, pues realmente voy a estar persistentemente en un estado de bajo flujo y por tanto con una presión de perfusión coronaria que va a ser evidentemente siempre inferior a 15 milímetros de mercurio. Hasta este punto entonces llegamos a una conclusión aparente en la literatura donde nos dicen, pues si vos estás en una FB refractaria y persistís más en refractariedad eléctrica, más allá de las 3 descargas, pues lo más probable es que se vaya a prolongar el tiempo de reanimación indefinidamente.
Y el problema aquí es que cuando una reanimación se prolonga más allá de los 35 minutos, otros autores sugieren 40 minutos como punto de corte, la probabilidad de supervivencia al egreso hospitalario se reduce a menos del 1%. Es decir, conclusión hasta la fecha, si yo estoy en FB refractaria, básicamente lo que sobreviene es la muerte o es la única alternativa. Sin embargo, muchos grupos de reanimación en el mundo se han visto abocados a implementar estrategias de reanimación alternativa de orden mecánico con la intención precisamente de evitar este desenlace que pareciera ser el único previsible en el paciente con FB refractaria. Y han implementado estrategias de reanimación extracorpórea mediante precisamente la incorporación de esta estrategia que es el ECMO. Entonces, el ECMO en esencia que hace referencia a este dispositivo que permite y garantiza la oxigenación y la circulación a través de una membrana extracorpórea, pues es un equipo, un dispositivo que tiene tres componentes clave, que son la bomba, una membrana y un sistema de cánulas que se puede, o sea, pues se permite su canulación a través de una vía periférica o central, naturalmente en el paciente intraparo. Esto será en la vía periférica a través de los vasos femorales, tanto la arteria como de la vena. Y esto ocurre de la siguiente manera. Este es el equipo del dispositivo, realmente es este, que vemos aquí arriba de la mesita. Cabe habitualmente en las salas de reanimación de estos equipos o centros donde ejecutan e implementan estas estrategias habitualmente, y consiste en estos componentes, que es el motor con una bomba, esta que es la membrana o el oxigenador, y finalmente esto que va conectado al sistema de cánulas. ¿Cómo funciona este dispositivo? Funciona a través del establecimiento de un sistema de gradiente de presiones. ¿Para qué? Para sustraer el flujo, oxigenar toda la masa eritrocitaria y retornando a la economía corporal, emulando la función del aparato cardiovascular, es decir, una función de bomba circulatoria, que sería lo que ocurriría en el escenario de la implementación del ECMO venoarterial, porque existe una estrategia de ECMO venovenoso que se restringe sobre todo para los problemas de orden respiratorio, cuando lo que estamos buscando en esencia es oxigenar o reducir, digamos, el problema relacionado con los trastornos de la oxigenación. Este trabajo es una revisión publicada en JACC en el 2018. Ellos nos dicen, o sea, un estado del arte grande, importante, relacionado con el ECMO. Nos dicen, existen unas indicaciones y unos pacientes que son los candidatos perfectos para el ECMO, pero también existen unas contraindicaciones claras, que son absolutas y relativas. Y las indicaciones clásicas que hemos conocido para indicar el soporte extracorpóreo de un paciente en circulación espontánea, pero que se beneficie de la intervención, es aquel desde el punto de vista venovenoso que tiene una falla respiratoria con hipoxemia refractaria, por ejemplo, en el escenario del SDRA, y que lo hemos visto también en la pandemia por COVID-19. Y desde el punto de vista venoarterial, es decir, emulando en la función de una bomba circulatoria, está el paciente que tiene cualquier tipo de problema cardiovascular, un choque cardiogénico derivado de una falla cardíaca, pero en una condición clínica que se beneficie, por ejemplo, de ser intervenida mediante ECMO, pero para hacer ya una terapia puente, por ejemplo, para una cirugía de trasplante, o el paciente, por ejemplo, posoperatorio de cirugía cardiovascular, o en el paciente, por ejemplo, para el soporte extracorpóreo después de la falla orgánica múltiple del síndrome posparo. Es decir, que se contempla clásicamente y culturalmente la visión y la implementación del ECMO en el paciente en circulación espontánea y como estrategia de soporte, pero no como estrategia de reanimación. Y aquí vemos, de hecho, que ellos nos dicen, pues el paro cardíaco no presenciado es una contraindicación absoluta, que es lo que muchos de los autores en el mundo se han atrevido a cuestionar, incluso a controvertir. Es tanto así que las guías de la AJA en el 2020 pues nos dicen es que realmente la intervención no está aconsejada. O sea, realmente el grado de recomendación es 2B, y si acaso se sugiere que se implemente en centros especializados, pero donde definitivamente se consideren centros de excelencia, donde implementen esta estrategia y la lleven a cabo más de 15 veces por año, es decir, que por lo menos reanimen un paciente con esta modalidad mínimo una vez mensualmente, pero a la fecha en el que se publicaron estas guías en el 2020, pues realmente no existían ensayos clínicos aleatorizados en el entorno prehospitalario ni intrahospitalario, únicamente datos de estudios observacionales y muchos reportes de series que habían sido publicadas en la literatura. De hecho, ILCOR también se vio abocado a elaborar una revisión sistemática en el 2018, donde ellos incluyen 25 trabajos, pero todos son de orden o de índole observacional, por lo que finalmente ellos dicen, pues,
tenemos que emitir una conclusión relacionada con el beneficio de una intervención de la cual no tenemos nada de datos objetivos que nos permitan evaluar con un grupo de comparación desde el punto de vista basado en la aleatorización que esto realmente sea benéfica, esta intervención. Entonces, en esta revisión sistemática ellos simplemente dicen no podemos emitir conclusiones relacionadas con esta intervención en el paciente en paro y por tanto la restringimos y la diferimos para un próximo momento cuando haya evidencia susceptible de ser analizada. Los grupos en el mundo que han descrito estos estudios o que han reportado sobre todo estos datos provenientes de estas observaciones y estas experiencias que ellos han, digamos, tenido a nivel local, lo que han hecho en esencia es esto, y es un paciente traído del entorno prehospitalario habitualmente, que está siendo comprimido el pecho a través de un dispositivo de compresión mecánica para garantizar, digamos, por lo menos algún grado de suficiencia en este procedimiento, sobre todo durante el transporte a la institución. Es ubicado en una sala de reanimación cuando las salas de reanimación son híbridas y tienen disponibilidad de un angiógrafo en el mismo punto de la atención, y entonces un equipo de urgentólogos, intensivistas o de cardiólogos intervencionistas realizan la canulación periférica venoarterial, como pueden ver ustedes aquí, que es a través de los vasos femorales, e inician al mismo tiempo pues el soporte o la reanimación extracorpórea mediante el equipo. Si ustedes lo ven aquí al lado izquierdo de la imagen, que en este momento no se ve bien, pues es realmente un dispositivo portátil, ahí pequeño, que lo tienen ahí al lado de la cabecera del paciente. Y definitivamente desde el punto de vista de los datos precedentes a estas estrategias de reanimación mecánica, pues o sea, de reperfusión mecánica, pues realmente llevamos muchos años viendo que lo que está escrito en la literatura, vuelvo y repito, sin ensayos clínicos aleatorizados propiamente, pero ya desde el 2000 se había publicado en el JACC por este grupo de japoneses una estrategia de reanimación donde ellos simplemente implementaban al paciente o incluían en el paciente que estaban reanimando mediante los lineamientos habituales de ACLS, incorporaban un balón de contrapulsación intraórtica y al mismo tiempo un manejo controlado de la temperatura intraparo y posparo durante 24 horas con metas de temperatura central de 34 grados Celsius. Es decir, que ya de por sí estos japoneses desde los 2000 habían incorporado otras estrategias que ellos decían, no, pues que tenemos que ir más allá de ACLS, porque en el contexto del paciente, que definitivamente es refractario a la terapia eléctrica y que es un ritmo desfibrilable y que creemos que se beneficia de prolongar el tiempo de reanimación porque tiene lesiones susceptibles de intervención. Por ejemplo, si considero que el problema está en el lecho coronario, pues definitivamente yo tengo que implementar algo adicional que me permita aumentar esa probabilidad de sobrevida. Tanto así que a la fecha, pues ya en el 2021 se publica esta revisión donde nos dicen Japón tiene 36 centros o servicios de urgencias que tienen disponibilidad de ECMO para reanimar en el mismo punto. Algunas de ellas son híbridas, como lo mencionaba, que tienen disponibilidad del angiógrafo ahí en ese punto, otras no son híbridas. Entonces lo que ocurre es que habitualmente el paciente pasa derecho a una sala de hemodinamia y ahí continúa su proceso de reanimación mientras es canulado para ser montado en ECMO. De hecho, si ustedes ven, los puntos verdes reflejan centros que realizan más de 30 reanimaciones extracorpóreas anualmente. Hay otros grupos en el mundo, dentro de ellos destacan los australianos, los coreanos, aparte de los japoneses, los franceses indudablemente, y en Estados Unidos, en el estado de Minnesota. Estos autores que publican, de hecho estos son los autores del trabajo que vamos a evaluar el día de hoy, publicaron en el 2020 esta experiencia o esta descripción de su programa, de la implementación de un programa de reanimación mediante estrategias extracorpóreas que ocurre en Minnesota. Aquí reportaron al mismo tiempo de manera descriptiva una serie de 58 pacientes con una supervivencia del 43% con buen desenlace neurológico. Y este es el protocolo de lo que ellos hacen en Minnesota, y es: un paciente colapsa, se activa un sistema de emergencias médicas, llega a un sistema de atención prehospitalaria y le notifica a una central de referencia que el ritmo fue desfibrilable y que el paciente está en refractariedad eléctrica. En este punto, entonces el despachador lo que hace es que los direcciona de acuerdo a la localización hacia el hospital más cercano para que puedan llegar más cercano y con disponibilidad en geografía para que se dirijan hacia ese servicio de urgencias, y al mismo tiempo le notifica al equipo de reanimación extracorpórea, a la unidad móvil, que es ese camión que les mostré, y llegan al mismo servicio de urgencias.
Estos pacientes, bien sea en el servicio de urgencias o en un laboratorio de hemodinamia, son cateterizados, se realiza la reperfusión coronaria en caso de que sea, de que esté indicada, y finalmente egresa en circulación espontánea o ya en el entorno postparo hacia una unidad hospitalaria con alta experiencia en ECMO en la ciudad, lo que ellos han definido como un programa de centralización de la reanimación extracorpórea en un área metropolitana de Minneapolis, propiamente derivado de los esfuerzos que ha hecho la Universidad de Minnesota para estandarizar este protocolo y generalizarlo incluso a otras ciudades y estados de Estados Unidos. Dentro de todos estos datos precedentes, entonces, finalmente, vemos que lo que explicábamos al principio es que la probabilidad de supervivencia al egreso hospitalario de un paciente con paro cardíaco extrahospitalario no rebasa el 12%, pero estamos hablando de todos los paros extrahospitalarios. Si incluimos o depuramos más la definición y hablamos de paro cardíaco extrahospitalario, refractario a la terapia eléctrica, en ese escenario puntual del paciente con ritmo desfibrilable, la probabilidad de supervivencia se reduce a un 1 y a un 5%. Y si vemos qué ocurre en estos pacientes en estas series que han sido publicadas, cuando los implementan la estrategia con ECMO, vemos que en todos la supervivencia es mayor al 5%, es decir, en números absolutos ya de por sí la intervención pareciera, porque estos no son ensayos con una validez, digamos, epidemiológica significativa, que la intervención es superior. De hecho, vemos que este mismo grupo de autores que publica el trabajo del día de hoy, en el 2017 publicó esta cohorte con una supervivencia de 45%, con un desenlace neurológico que le provee independencia funcional al paciente y cognitiva de 42%, es decir, la mayoría de ellos. Y como vemos, los números realmente pues son muy cercanos, muy buenos, aunque con unas cohortes también que pues son unos números totales de pacientes que son bastante reducidos. ¿Qué hay en curso, aparte de los otros estudios que se han publicado en relación a esto, más allá del RCT, que nos reúne? Y es esto, el APACAR2. Para los franceses, al parecer, ante la ausencia de evidencia clara y significativa de la efectividad de la intervención, para ellos pareciera que es muy clara la efectividad, tanto así que ellos dicen, pues que vamos a hacer un ensayo clínico con el objetivo de ver si el paciente con paro cardíaco extrahospitalario refractario se beneficia más del ECMO intrahospitalario o prehospitalario, y hay incluso imágenes clásicas que se divulgan a través de internet, donde se ve el equipo de reanimación extracorpórea móvil de Francia, propiamente en París, canulando pacientes en una de las estaciones del metro. Y está en curso también el Inception Trial, que es un RCT y está siendo elaborado en Holanda. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia entonces tenemos propiamente muchos centros que tienen disponibilidad de ECMO, no con muchas camas, pero sobre todo pues en las ciudades capitales, y resalto sobre todo en Bucaramanga, la Fundación Cardiovascular de Colombia, que tiene hasta 14 camas de ECMO. En Colombia, pese a esto, no existe culturalmente la visión de la reanimación extracorpórea y se restringe esta intervención para el soporte extracorpóreo, como lo mencioné, del paciente posparo o con el otro tipo de indicaciones clásicas relacionadas con los estados de choque cardiogénico. Aunque hay un reporte de una serie de pacientes, de 9 pacientes de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que por algún motivo fueron montados en ECMO en intraparo, bien sea porque los iban a canular y hicieron paro y ya no salían, entonces se vieron abocados a hacerlo en el intraparo, donde la supervivencia de esta cohorte, de estos pacientes que ellos reportaron, fue de 44%, con buen desenlace neurológico al egreso hospitalario. Entonces, finalmente, pues lo que sabemos es que el ECMO realmente es una estrategia de reanimación que se ha implementado en diferentes estados de Estados Unidos y en diferentes países, y que cada vez está más cerca, lo que hace altamente pertinente que evaluemos verdaderamente la utilidad de esta intervención en nuestro medio. De tal manera que la pregunta problematizadora que permite generar esta discusión es si ese paro cardíaco refractario tiene una mortalidad que es del 99% más, realmente una reperfusión mecánica alternativa podría modificar esa supervivencia. Y entonces se publica este trabajo en el 2020, dirigido por Giannopoulos, que es el autor principal, que en este caso lo denominó como estrategias de reperfusión avanzada en el paciente con paro cardíaco extrahospitalario en ritmo de presentación inicial que sea desfibrilable, pero que sea refractario a la terapia eléctrica. Y se condujo únicamente en un centro, que es el Centro Médico de la Universidad de Minnesota, donde trabaja precisamente Giannopoulos, que es un inglés con ascendencia griega,
que es cardiólogo intervencionista y es el líder del Centro de Investigaciones en Cardiología de la Universidad de Minnesota, y que tienen mucha experiencia en la implementación de esta estrategia, pero pues que nunca se habían dado la tarea de dirigir propiamente un RCT y de publicarlo en la literatura. La pregunta de investigación de estos autores fue entonces finalmente si en los pacientes adultos con paro refractario que se hayan presentado con un ritmo inicial desfibrilable, la implementación de una estrategia de reanimación extracorpórea comparada con una reanimación habitual, de acuerdo a lo que nos indican las guías de ACLS, pudiera mejorar esa supervivencia al egreso hospitalario. Y la población que incluyen entonces son estos adultos con paro, ritmo desfibrilable y refractarios, con una intervención que realmente va más allá de esto, y quiero aclararlo, que no es solamente lo que ellos denominaron como reanimación facilitada por ECMO, sino que es un paquete de intervenciones, que es la reanimación facilitada por ECMO, pero al mismo tiempo la canulación para realizar una angiografía percutánea, una angiografía coronaria, al mismo tiempo de la canulación para el inicio de la reanimación extracorpórea. Es decir, que es una intervención que es, como lo mencioné, un paquete de intervenciones. ¿Contra qué se comparó? Una reanimación habitual de acuerdo a los lineamientos de ACLS, es decir, masaje de pecho, soporte ventilatorio, adrenalina y verificación del ritmo cada 2 minutos. Finalmente, con un desenlace que era evaluar hacia dónde nos mostraba la tendencia, la supervivencia del egreso hospitalario, hacia qué lado de la intervención o de las intervenciones. La hipótesis alterna, entonces, finalmente, que se plantean estos autores es que sí hay o sí debe haber diferencias en la probabilidad de supervivencia alta entre la RCP extracorpórea y ACLS. Este estudio, entonces, es un ensayo clínico aleatorizado, abierto, realizado en un único centro, de fase 2, pragmático, que tenía como un objetivo principal determinar la eficacia de la intervención y secundariamente la seguridad. Y aquí aclaro que la particularidad del consentimiento informado tenía una excepción que estaba otorgada por algunos lineamientos de la FDA por ser una característica altamente emergente, o sea que se podían incluir en el estudio, pues ser pacientes en paro, pero que debía tener un consentimiento diferido aportado por uno de los acudientes de los pacientes en las primeras 24 horas de la inclusión al estudio, y finalmente una aceptación por parte del paciente en caso de que recuperara la conciencia para poder manejar los datos que habían sido sustraídos a lo largo del estudio. Estos son los criterios de elegibilidad. Los criterios de inclusión: el paciente que no tenía, digamos, datos, ingresaba en paro y no teníamos pues una cédula o algo, si se presumía que estaba entre 18 y 75 años, se reclutaba. El ritmo inicial debía ser un ritmo desfibrilable, obviamente debía ocurrir en el entorno prehospitalario y debería haber refractariedad eléctrica a la, digamos, a la implementación pues de una terapia eléctrica, que bien sea pudiera ser un DEA o un desfibrilador manual. Esto es importante, y es que se incluyeron los pacientes que podían ser transportados con dispositivo de compresión mecánica, es decir, las personas muy obesas que no cabían en el sistema y que debían ser trasladadas a una institución mediante compresiones manuales no eran elegibles, y el tiempo de llegada, independiente del tiempo total del paro, debía ser que en la ambulancia se demorara menos de 30 minutos. Y los criterios de exclusión eran bastante amplios, realmente todos basados en la probabilidad de que estuviéramos frente a una parada cardiorrespiratoria que no fuera atribuible a una etiología cardiovascular primaria, es decir, que no se beneficiara de ser llevado a una angiografía coronaria. Estos pacientes llegaban entonces al servicio de urgencias después de que se activaba el servicio de emergencias médicas y se le notificaba al grupo de reanimación extracorpórea. Uno de los investigadores de este grupo lo que hacía era evaluar la elegibilidad del paciente y se podía uno incluir, lo reclutaba y lo aleatorizaba en bloques permutados en una secuencia 1 a 1, porque un programa de computadora, pues un software, generaba esta secuencia de manera aleatoria. Este investigador entonces generaba la impresión de esta secuencia generada por el programa. Esta secuencia era en un papel oscuro, o sea que incluso él no se daba cuenta que él entregaba a los investigadores, al equipo de reanimación, y les entregaba un sobre, y ellos abrían, miraban y decían, vea, este va a este grupo, este va a este otro grupo, porque finalmente esta intervención pues no se podía enmascarar, porque estábamos comparando ACLS versus meterle la guaya a un grupo de pacientes que iban a ser canulados para ser montados en ECMO. Los, investigadores
o las personas pertenecientes al grupo de investigación que iban a tomar los datos de los desenlaces, es decir, de la supervivencia al egreso, a los 3 y a los 6 meses y el desempeño neurológico, era un grupo de enfermeras entrenadas en la aplicación de escalas de desempeño neurológico y que nunca supieron a qué grupo había sido autorizado el paciente. Lo mismo ocurría con el grupo de UCI que recibía el paciente. Desconocían la asignación y entonces ustedes pueden decir, bueno, pues que llegaba con un ECMO encima, ¿cómo va a desconocer a qué grupo pertenecía? Pero es que el ECMO, para soportar al paciente en circulación espontánea que lo requería, del grupo de ACLS no estaba proscrito. Se reanimaba con ACLS hasta la circulación espontánea, pero después, si el médico tratante consideraba que requería ECMO, se montaba en ECMO y cuando llegaba a la UCI, el equipo no sabía a qué grupo pertenecía y el grupo de investigadores, después de la aleatorización, no podía estar presentes ni en la sala de reanimación, ni emitir conceptos médicos, ni nada relacionado pues con el resto del trabajo asistencial. Intervenciones que se ejecutaron entonces en el grupo de ECMO, los pacientes iban directo a hemodinamia, se le hacían unos gases y de acuerdo a sus criterios metabólicos, si había 2 o más, es decir, una PO2 menor a 50, un CO2 menor a 10, un lactato mayor a 18, una saturación menor a 85, se suspendía la reanimación. Esto está sustentado en la literatura de los registros que ellos mismos han publicado como centro, que han visto que cuando hay 2 o más de esto les va mal, entonces realmente son pacientes a los que ellos deciden no reanimar, y en caso de que no hubiera esta contraindicación, pues realmente lo canulaban y lo llevaban a una angiografía. El grupo ACLS se quedaba en reanimación, era manejado por urgentólogos y como mínimo se le reanimaban por 15 minutos con reanimación convencional y esta prolongación en el tiempo de reanimación era a discreción de los tratantes. La cointervención, que fue el soporte por reanimación, también fue pues estandarizado para ambos grupos y era un manejo controlado de la temperatura en las primeras 24 horas, un manejo de parámetros de flujo en lugar de titulación de vasoactivos en el paciente en ECMO y un TAC y un monitoreo electroencefalográfico continuo para todos los pacientes hasta que despertaban. Desenlaces planteados: el primero era que sobrevivieran al egreso hospitalario y secundariamente a los 3 y 6 meses con un buen desenlace neurológico y con un perfil de seguridad favorable para la intervención de acuerdo a una evaluación del reporte de eventos adversos. Todo esto se analizó en el contexto de intención a tratar y se emplearon 2 modelos analíticos, uno probabilístico o bayesiano y uno frecuentista o estadístico, y el tamaño del efecto que se estimó fue que iban a sobrevivir el 37% en el grupo de la intervención versus 12% en ACLS, que es lo que está escrito. Se calculó un tamaño de muestra de 150 participantes inicialmente para estimar un poder del 90 o tener un poder del 90, una tasa de error tipo 1 del 5% y una tasa de deserción menor al 15%. Lo que se iba a hacer realmente es que se establecieron 5 límites o 5 momentos de reclutamiento de pacientes, cada 30 pacientes, donde se iba a hacer al mismo tiempo un análisis interino. Y si cada 30 pacientes se tenía evidencia suficiente de que la proyección de la intervención era superior a largo plazo, basado en un modelo probabilístico, que era este modelo analítico bayesiano, y que esta probabilidad de superioridad a largo plazo fuera mayor a 98.6%, pues se iba a detener tempranamente el estudio. De los resultados que se obtuvieron fue 30 pacientes que finalmente cumplían criterios de exclusión y se reclutaron y se incluyeron pues propiamente, 15 para cada brazo, 14 terminaron finalmente analizados en el grupo de la intervención, debido a que uno de ellos, cuando recuperó la conciencia, pues no emitió su consentimiento. Y cuando vemos la tabla 1, realmente todos los datos desde el punto de vista demográfico son muy balanceados y desde el punto de vista de las comorbilidades también, excepto por 2 elementos que son la presencia de enfermedad coronaria precedente en el grupo del control, donde no se realizaba angiografía intraparo, sino posparo, lo cual pudiera sugerir algún grado de beneficio para el grupo de la intervención, dado que estos pacientes claramente, si tenían más enfermedad coronaria y no eran llevados inmediatamente a la angiografía, pues iban a tener menos probabilidad de retorno a la circulación. El desenlace primario, que en este caso era la supervivencia al egreso hospitalario, se pudo documentar en 6 pacientes de 14, es decir, una proporción de 43% contra 1 del grupo ACLS, que fue 7%. Una diferencia de medias o una reducción absoluta del riesgo del 36%, con significancia estadística y con una estimación de una probabilidad de superioridad posterior, en caso de que se condujera el estudio y que siguiera en curso, mayor al 98.6%, que en este caso fue superior por 0.00001. Es decir, con un paciente más que hubiera sobrevivido en el grupo ACLS, este estudio se hubiera tenido que prolongar más en el tiempo y tal vez hubiéramos tenido una cohorte más grande que nos hubiera permitido tomar, unas conclusiones mucho más objetivas.
En relación a los desenlaces secundarios, la supervivencia a los 3 y 6 meses se mantuvo en este grupo, no siendo así en el grupo ACLS, el único que sobrevivió falleció antes de los 3 meses. Y cuando se trata de establecer o evaluar el desenlace neurológico en estos pacientes, pues no podemos emitir un estimado puntual cuando lo comparamos entre los grupos, porque estamos comparando vivos contra muertos, realmente esto no tiene, es un contrasentido, pero sí podemos comparar el grupo de la intervención entre sí. Es decir, egresaron con un ranking modificado de 3.8 puntos, es decir, con algún grado de dependencia o mucha dependencia, depende pues de propiamente del rango de dispersión de todos los 6 participantes que sobrevivieron, pero que finalmente a los 6 meses se redujo hasta 1.3, es decir, que estos pacientes egresaron con secuelas neurológicas y musculares que no eran irreversibles y derivadas sobre todo del desacondicionamiento y que se rehabilitó en el largo plazo. En relación a las características prehospitalarias, no hay diferencias en los riesgos. Los pacientes, por ejemplo, esto que es uno de los principales determinantes del pronóstico, que es el tiempo que duró el transporte de los pacientes, digamos, en la ambulancia, fue 19 y 20 minutos respectivamente. ¿Cuánto tiempo se demoró desde que el paciente colapsaba hasta que fueran aleatorizados? 50 minutos en promedio en ambos grupos. Esto quiere decir que estamos en presencia de unos grupos con unas reanimaciones exageradamente prolongadas, que es algo que no es habitual que ocurra en nuestro medio. Y para iniciar la reanimación extracorpórea pasó prácticamente 1 hora desde el colapso circulatorio de los pacientes, con un dato que no es menor y que reduce incluso la validez externa. Desde ya podemos verlo, y es un tiempo de canulación intraparo de 12 minutos, que es algo que solamente se puede lograr en un centro de altísima excelencia y de muy buen rendimiento. En relación a desenlaces blandos, realmente pues tampoco se realizan cuantificaciones del estimado puntual, pues porque estamos comparando 6 contra 1, esto es un exabrupto pues desde el punto de vista estadístico, y vemos que finalmente pues son desenlaces blandos como tiempo de estancia final en UCI y en salas de hospitalización. Visualmente este gráfico de Kaplan-Meier nos permite ver que las gráficas no se cruzan en ningún momento, que definitivamente la supervivencia en el grupo de la intervención es mucho mayor que el grupo de la intervención, y que digamos, resultado se sostiene en el tiempo, se prolonga y permite cuantificar un HR de 0.16 con significancia estadística, de la misma manera que la evaluación del desempeño neurológico en estos pacientes, en los que finalmente pues vemos que cuando egresaban con un ranking modificado cercano incluso a los 5 puntos, vemos cómo a largo plazo, y también lo vemos aquí en esta otra, en la escala de desempeño neurológico del CPC, vemos como finalmente estos pacientes quedan la mayoría con un CPC de 1, es decir, que a los 6 meses, por medio de la rehabilitación ambulatoria, lograron nuevamente obtener independencia y buenos desenlaces neurológicos y cognitivos. En relación a la incidencia de eventos adversos, hubo muchos, 166 versus 47, pero de ellos realmente ninguno fue grave como que condicionara la muerte de uno de los pacientes, que suele ocurrir en el paciente que está montado en ECMO. Solo uno de ellos ameritó un cambio de sistema de cánulas por un agrietamiento, pero realmente no hubo pues una decanulación o algo así, y por sangrados en el sitio de inserción, 2 de ellos ameritaron la incorporación de soporte con hemoderivados con más de 3 componentes sanguíneos. Los autores nos plantean finalmente, basados en estos resultados, que el objetivo del ECMO en paro es no solo restaurar la perfusión y reducir la incidencia de síndrome de disfunción orgánica múltiple posparo, sino también proveer como ese soporte transitorio para llevarlo a hemodinamia, es decir, ganar tiempo. Finalmente ellos aquí nos lo dicen y nos lo tiran prendido, o sea, aquí no solo reanimamos con ECMO, lo que hicimos fue ponerles un ECMO para reanimarlos con angiografía inmediata, y era un puente pues para llevarlos a la UCI también y todo lo demás que ya sabemos que acarrea el ECMO. Y que era el primer RCT que demostraba esta superioridad. Ellos lo dicen pues a boca llena, esto demostró superioridad y no hay discusión relacionada con este aspecto para los autores, y de una visión personal muy osada para mí, plantean una única limitación que ellos perciben, y es que por ser un estudio local y unicéntrico es difícil contemplar la reproducibilidad y la replicabilidad de estos resultados en otros centros, pero que ellos ya lo habían intentado generalizar en otras partes del área metropolitana mediante la implementación del camión, y que esto pues realmente no era una verdadera limitación, y concluyen que esta reanimación definitivamente aumenta la supervivencia de los pacientes con FB refractaria extrahospitalaria comparado contra la CLS estándar. En este punto entonces nos vamos a evaluar críticamente si es verdad lo que nos dicen los autores y nos plantean pues a boca llena en la discusión y en la emisión de conclusiones, y es
Estos pacientes, desde el punto de vista del pronóstico, iniciaron con la misma condición clínica, se aleatorizaron de esta manera, fueron aleatorizados y este enmascaramiento fue aleatorizado, lo cual le provee una buena validez interna desde el punto de vista metodológico. Esto pues le confiere un valor al estudio, pero desde el punto de vista pronóstico no iniciaron con el mismo, digamos, con los mismos riesgos, debido a que había una desproporción entre los grupos, una, digamos, de los brazos con mayor prevalencia de enfermedad coronaria y también con una menor probabilidad de que le fuera bien, pues relacionada con el hecho de que las intervenciones no iban encaminadas a corregir este aspecto. Por lo tanto, pues este pronóstico no se mantuvo balanceado durante el estudio, aunque sí fue enmascarado, pues sí fue cegado durante todos los momentos de la intervención en los que esto fue factible, inclusive para la recolección de los datos y el análisis de los mismos. Definitivamente, pues esto incluso al final no se mantuvo balanceado, como lo mencioné. No es lo mismo llevar al paciente a angiografía en el mismo momento de la granulación de ESMO que esperar a que salga a circulación espontánea. El seguimiento fue completo, los pacientes se analizaron a los grupos que se aleatorizaron en un análisis por intención a tratar, pero con un pecado muy grande, que es tal vez el más grande de la validez interna, y es que se detuvo tempranamente debido a que se superó el umbral preespecificado o el límite preespecificado de probabilidad de superioridad, que se determinó en 98.6%, y que por tanto magnifica el tamaño del efecto de la intervención entre un 20 y un 40%, que es realmente el resultado que se obtuvo, y que no vamos a poder saber a ciencia cierta si esto se debe a la intervención en sí, al azar, o simplemente a un sesgo que no pudimos controlar, porque desde el punto de vista estadístico se delimitó de esta manera el estudio. Desde el punto de vista de los resultados, esto sí es innegable que el tamaño del efecto fue muy grande y fue preciso, pero desde el punto de vista de la validez interna, definitivamente nuestros pacientes no son similares a estos pacientes en ninguno de estos centros en el mundo, de la evidencia que les mostré y de incluso del RCT que acabamos de revisar, porque definitivamente estos pacientes, aunque desde el punto de vista clínico puedan cursar con la misma entidad, realmente no tienen ni la misma disponibilidad de recursos a la mano, ni el mismo, digamos, la misma calidad técnica del sistema de emergencias prehospitalario, y ni siquiera la disponibilidad de un equipo de ECMO para reanimarlos extracorpóreamente. Afortunadamente para el estudio, pues lo que se contempló fue desenlaces duros, definitivamente pues esto analizó fue supervivencia, pero no tenemos certeza, es un área de incertidumbre, definir que realmente esta intervención con sus posibles riesgos, que esto sí se evaluó y al parecer por lo menos este estudio nos dice, pues bueno, el riesgo de eventos adversos pues no fue tan escandaloso como podríamos haberlo previsto, pero no sabemos a ciencia cierta si el beneficio de la intervención pudiera superar el costo. Y aquí vale la pena resaltar algo. El protocolo de los autores que se publicó en el 2020, naturalmente mucho antes de la publicación del trabajo ya con los resultados, incluía 3 objetivos que se iban a buscar: un análisis o una evaluación de eficacia, una evaluación de seguridad y finalmente un análisis de costos. Este análisis de costos no fue publicado en el trabajo, no se mencionó y no está publicado en un trabajo adicional, digamos, en otro momento, y ha transcurrido un año desde que se publicó pues formalmente este artículo, lo cual quiere decir que hay una información que está por ahí en la literatura gris que desconocemos y que probablemente impacte en la replicabilidad de los resultados y que tal vez sea el motivo por el que no tenemos acceso a esta información. Es una de las hipótesis. Otra es que simplemente no se haya hecho el análisis de costos propiamente. Yo quise trascender un poquito a esta lectura crítica que nos sugieren los autores desde el punto de vista epidemiológico y quise mostrar una visión personal de lo que realmente me permite concluir el estudio. Yo veo unas fortalezas definitivamente que me parecen significativas para el trabajo, y es que estamos frente a un centro que es muy maduro en ECMO y en reanimación extracorpórea y tenía todo el sustento del mundo diseñar este estudio. Además, ellos tienen sus propios lineamientos y experticia, pues canulan en 12 minutos y ellos saben, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, a quién reanimar y no, porque ellos no se basan en lo que dice el mundo, sino en lo que ellos mismos han estudiado y tienen sus propios datos. Condujeron un estudio que metodológicamente pareciera bien planteado. No quiero decir con esto que a la final lo que se hizo estuvo, digamos, metodológicamente bien elaborado, o sea, pero estuvo bien planteado desde el punto de vista de cómo iba a ser el límite preespecificado, ¿no? Ya por cuestiones del azar no se pudo continuar el estudio y entonces esto pues condicionó un tamaño de muestra que fue exageradamente pequeño y por tanto pues ya no podemos ser tan
digamos, abiertos con esto que pongo aquí como fortaleza inicial cuando se planteó. Los pacientes fueron aleatorizados, esto reduce por lo menos el sesgo de selección, que es lo único que hay en las series descriptivas que están hasta el momento publicadas. Se seleccionó muy adecuadamente a la población que se podía beneficiar de la intervención y el análisis fue por intención a tratar. Estos resultados son similares desde el punto de vista estadístico a lo que ya hay en la literatura, es decir, que son confiables, al parecer, y también incluso en otras poblaciones, no solamente en el centro donde ellos lo llevaron a cabo. Si otros estudios llegan a replicar eso, como el Inception en Holanda, o por ejemplo los franceses se dan a la tarea de hacerlo en muchos centros, pues el número necesario a tratar va a ser cada vez significativamente menor y que de hecho, según este estudio, pues pudiéramos decir que es de un NNT de 3, pero vuelvo y repito, pues es un exabrupto desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo desde el punto de vista numérico, pues tratar de emitir estas conclusiones a boca llena en un estudio donde finalmente los datos se sustrajeron de 6 pacientes contra 1. Debilidades, definitivamente nos metieron los dedos a la boca, nos dijeron que esto era ECMO versus no ECMO, y no es así. Esto no es un ensayo de ECMO contra no ECMO, sino de ECMO más angiografía coronaria percutánea y revascularización emergente en un paciente en ausencia de circulación espontánea versus un paciente al que le iban a masajear el pecho a todo dar hasta que saliera o no saliera. Era un estudio abierto, esto es una limitación, pero que realmente pues era imposible de cegar esta intervención, pues por las características propias. Se desarrolló en un solo centro. Definitivamente no todos los sistemas de emergencia médica tienen el mismo funcionamiento, la misma calidad técnica, el mismo grado de entrenamiento, ni la misma disponibilidad de recursos. Por ejemplo, ya de por sí que un SEM tenga disponibilidad de un dispositivo de compresión mecánica, pues realmente ya para nosotros nos tumba la probabilidad de generalizar estos resultados. La muestra es muy pequeña, el estudio se terminó muy tempranamente y no se realizó un análisis de costos que ya se había planteado. Y este análisis de costos siempre va a tener toda la pertinencia en este escenario debido a que estamos hablando de una intervención exageradamente costosa, pero que también admite la discusión. Es decir, un ECMO puede valer $170,000, lo que está escrito en la literatura. Para yo ser considerado un centro que va a reanimar con ECMO, debo tener 2 en urgencias, es decir, $340,000. Para montar un equipo de ECMO necesito, con el talento humano y todo el montaje, $1,000,000, pero realmente yo debo comparar ese $1,000,000 con lo que ocurriría si el paciente sobrevive, es decir, un análisis final de los años de vida potencialmente perdidos, que en esta mera corte de 15 pacientes pudiera haber sido tranquilamente más de 300 años, y dos, que si un centro ejecuta más de 15 reanimaciones extracorpóreas anuales, es decir, como mínimo una al mes, pues el costo de funcionamiento del ECMO se reduce a $50,000, y que cuando lo comparamos con otras intervenciones que de hecho no tienen, digamos, superioridad en la literatura, como la incorporación de un Da Vinci, cuando lo comparamos con simplemente cuál es el rendimiento de un cirujano en tiempo real operando, pues no hay ninguna, y vale $2.6 millones, es tal vez una de las, digamos, fortalezas que tienen los argumentos que tienen los centros que hacen ECMO en el mundo para decir, sí, nos sustentamos en esto, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Este gráfico lo pongo finalmente como para reflejar en qué estamos desde el punto de vista cultural cuando comparamos nuestro sistema de salud con el sistema de salud de otros lugares del mundo. Y no necesariamente hago referencia a que vamos a implementar esta estrategia en nuestro entorno local, porque de hecho pues no nos queda una evidencia suficientemente sólida de que esto sea, digamos, efectivo desde el punto de vista de la generalización, pero de cara al futuro pues sí se requiere un estudio multicéntrico, un fortalecimiento de redes de APH en nuestro entorno local, un mayor entrenamiento del personal de atención hospitalaria y disponibilidad de insumos, porque pues sin un Lucas, pues realmente no vamos a poder ni siquiera nunca vernos abocados a pensar siquiera en esta estrategia de reanimación. Y de hecho, pues tampoco se debe contemplar la incorporación de un ECMO en un hospital que no se cuente con eso y no sea un centro maduro, sino disponer las redes de atención desde el punto de vista extrahospitalario en nuestra ciudad y en nuestra área metropolitana, basadas precisamente en la disposición de estos pacientes que cumplan con ciertos criterios de selección a los centros donde se realiza esta estrategia y se pudiera implementar eventualmente de manera para la reanimación. Finalmente tengo 2 conclusiones para emitir, y es que la reanimación extracorpórea demostró en este estudio que es una intervención efectiva, definitivamente superior, pero que este hallazgo no es aplicable a otros entornos, es decir, no lo podemos generalizar, y como no se ha estudiado su costo-efectividad, sigue siendo un área de incertidumbre, sobre todo en nuestro país, donde es tal vez el análisis más importante
es la evaluación de la validez externa en un sistema de salud tan debilitado, tan deficiente y con tantas deudas. Eso es todo. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor Cristian, por la presentación del Club de Revistas. Bueno, vamos a iniciar entonces la discusión. Recuerden entonces el diligenciamiento de la asistencia que está en el chat de la charla. Doctor Juan Manuel está levantando la mano. Adelante. Buenos días a todos y feliz día del médico. Listo. Cristian, que Profe, me gustó mucho la charla. O sea, es que es un tema que para mí se vuelve incluso doloroso. Ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Sobre todo, admiro la prosa que usaste, pues eso de meter guaya, siempre lo ponía uno como en el contexto adecuado, ¿cierto? Hay varias cositas con las que yo no estoy de acuerdo. Bueno, la primera es que el estudio me gustó. Yo sé que sí hay una diferencia entre el paciente al que se le mete en ECMO y se le lleva a intervencionismo percutáneo versus el que se trata de sacar de reanimación. Pero es que finalmente eso es lo que hacemos con los pacientes con paro extrahospitalario. O sea, usted lo saca y cuando va a pedir coronario, el paciente está demasiado inestable para llevarlo a coronario, entonces usted necesita una estrategia y la estrategia que ellos están utilizando es el ECMO. Ya con el ECMO, la estabilidad hemodinámica es una cosa que no puede impedir llevar al paciente a intervencionismo percutáneo porque además ya tienen por dónde canularlo también, ¿cierto? O sí. lo canulan por la radial o por, no sé si son capaces, esa es una pregunta que tenía, si tienen alguna forma de canularlo directamente por la misma vía del ECMO, o si tienen algún dispositivo que sea bilumen, por ejemplo. No, Entonces, realmente, profe, ellos tienen es un dispositivo que tiene dos puertos, pero realmente para recanalizar la femoral, o sea, para que no vaya a haber complicaciones trombóticas ni isquémicas derivadas de la canulación propiamente de la femoral, como para crear un puente, pero no, por ahí no acceden, es vía radial y son dos grupos de cardiología intervencionista. listo, no, pero una cosa es establecer usted una vía radial en un paciente en el que usted tiene un pulso palpable, en el que usted tiene una radial que es fácil de canalizar, que no un paciente el que lo tiene con Nore a 1 microgramo minuto, con una radial chiquitica, ¿cierto? Entonces son cosas y que le va a hacer paro en cualquier momento. Sí, Entonces yo creo que realmente la comparación vale la pena hacerla porque es que estamos comparando la estrategia actual contra la estrategia que ellos utilizan y que les funciona para estos pacientes. Una de las preguntas que yo tengo es si vos crees que en el contexto de otra causa de paro que no sea infarto, tendría alguna aplicación. sí, profe. O sea, este estudio a mí me gustó, la fortaleza que le vi fue eso, que a diferencia, como lo discutimos ya previamente con el Troika una vez, que trombolizaban a cualquiera, peras con manzanas, a mí me gustó que en este estudio ellos simplemente fueran, o sea, se restringieran al paciente del escenario de la etiología cardiovascular. Pero definitivamente mi visión personal es que hay muchas más etiologías que son susceptibles de soporte con ECMO y que se pueden beneficiar. Por ejemplo, la embolia pulmonar que colapsó la hemodinamia y que va a ser llevado o una embolectomía o, por ejemplo, como mínimo, pues una trombolisis. Una trombolisis que es una de las indicaciones para dar una reanimación prolongada y que en este caso, pues, es lo que usted está diciendo, pues es lo que nos va a dar. Pues si nos va a dar un tiempo de perfusión, digamos, aceptable, mientras digamos, el trombolítico hace efecto, pues claramente esta intervención, este subgrupo de pacientes se va a beneficiar. Lo mismo ocurre con el paciente intoxicado, en el paciente con hipotermia y no, y creo que hasta ahí, hasta ese punto, y hasta el paciente con enfermedad coronaria. Obviamente, el paciente con una, digamos, paro cardíaco de etiología no filiable y de baja probabilidad para, pues, estimar algún tipo de etiología propia, creería que no se beneficia. O sea, el problema de esto también es la selección adecuada del paciente, pero creo que hay muchos más subgrupos de pacientes que se pueden beneficiar de la intervención. Listo. Entonces, en ese orden de ideas hay unas críticas que yo tengo. La primera es que yo creo que en nuestro medio estamos muy acostumbrados a decir, no, es que no había nada para hacer. El paciente se iba a morir de todos modos. Era un paciente que ya estaba muerto y a cualquier intervención era sumarle cosas, ¿cierto? Uh -huh. No va a quedar bien después de la reanimación, pero yo creo que la experiencia de otros países
en una reanimación adecuada nos ha enseñado que se puede prolongar la vida del paciente con una buena calidad en muchos de los casos. Ahora bien, es que digamos que nosotros, al menos los que estamos en el mismo medio en el que yo trabajo, estamos acostumbrados a ver pacientes muy ancianos, pero en otros países y en otros contextos vemos personas más jóvenes sufriendo de paros extrahospitalarios, principalmente por aumento de los factores de riesgo, ¿cierto? En Estados Unidos la obesidad, la mala alimentación, una cantidad de cosas. Entonces, creo que también ellos logran aplicar estas estrategias a pacientes que tienen un mejor pronóstico cuando salen del ECMO. Pero yo creo que nosotros ya tenemos una visión sesgada por lo que nosotros vemos todos los días en la práctica clínica, y eso es una cosa que me ha golpeado recientemente sobre todo, y es el hecho de estar siempre pensando que yo sé que la muerte es un proceso natural, pero nuestro quehacer nos tiene que llevar a tratar de sacar cada vez mejor esos pacientes, sobre todo si tienen una buena calidad de vida y le podemos conservar esa calidad de vida. Otra de las críticas es que vos hablaste de unos costos de ECMO de no sé cuántos millones de dólares. Hay que recordar que los costos para lo que sucede en Estados Unidos no son los mismos costos de lo que se hace acá. Nosotros, digamos que hay unas estrategias de regulación que hacen que los costos sean diferentes en países como el nuestro, y adicional a eso hay unas facilidades que las comunidades internacionales proponen para países como el nuestro, que hacen que, por ejemplo, la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga tenga ECMO. ¿Vos crees que si la Fundación Cardiovascular, que es una entidad privada, que está llena de plata, no creyera que hay un beneficio económico en esto, tendría 14 camas y estaría mantendría llena la UCI de ECMO? Pues yo creo que no. Igual la Cardiovid. No sé si Valle de Lili tiene la misma estrategia, yo creo que ellos también la tienen, pero no estoy completamente seguro. O sea, las instituciones públicas no lo tienen porque obviamente no tenemos mentalidad de pobres, y eso también lo hemos hablado un montón de veces. No me puedes decir pues que es muy costoso dotar de Lucas, que Lucas, hace poquito incluso varias empresas estuvieron cotizando Lucas y tienen Lucas, por ejemplo Zarpa tiene Lucas, ¿cierto? Estuvieron incluso a la IPS en algún momento le ofrecieron un Lucas en condonación como para, pues como unas ambulancias, ahí había un condonato como para probarlo. Pero siempre creemos que es una cosa muy cara. Sin embargo, dotamos de camionetas a los congresistas por 19.000 millones de pesos. Pues eso no tiene razón de ser, ¿cierto? Entonces, para mí, no es que no haya plata, es que la plata está donde no debería estar, y es que ya nos metieron el cuento y no lo tragamos de que no hay absolutamente ningún recurso. Creo que el pecado más grande que tiene ese estudio es lo que vos dijiste. Lo terminaron temprano y eso ya le tumba una cantidad de validez interna. Entonces uno dice como, marica, ¿y qué habría pasado más allá? O sea, posiblemente incluso el impacto podría ser mayor y hubiera podido reducir ese NNT. Pero no sé, a mí me gusta mucho. Yo creo que es una estrategia y listo, me van a decir, es que en Estados Unidos es otra cosa, pero ya en muchos países lo han empezado a utilizar, lo utilizan en las salas de urgencias y esa vaina funciona. Pues tenemos que dejar de ser perezosos y dejar de ser acomodados a lo que ya tenemos. Vos sabes que eso es lo que yo siempre he pensado. Profe, si yo pienso, por ejemplo, con el Lucas, yo no hacía referencia pues a que fuera exageradamente costoso, sino que nuestro sistema de emergencias médicas, que no cuenta con él, pues ya de entrada es una limitación grande que veo, y traté pues de hacer esa analogía con la imagen final, pues con la que ilustré precisamente las fortalezas y debilidades de un sistema de salud como el de nosotros, que realmente no está fortalecido desde el punto de vista económico, pero sé que es algo incluso necesario. O sea, a la hora de transportar a un paciente, pues es tal vez lo que me garantiza un transporte seguro del paciente desde la escena hasta un servicio de urgencia. Entonces yo pienso que sería la primera intervención antes de, o sea, implementar el Lucas, antes de pensar en avanzar en reanimación extracorpórea. Y desde el punto de vista ya propiamente filosófico, pues los profes y mis compañeros saben realmente
cuál es mi visión de la reanimación extracorpórea, yo estoy de acuerdo. Lo que traté de mostrar cuando leí palo, pues sobre todo al estudio, fue como una visión objetiva basada sobre todo en la evaluación de los aspectos de la metodología, como para, digamos, no cegar mucho, digamos, realmente hacia dónde iba a encaminar, pues como la charla, como para mostrarlo de una visión, de una manera más crítica, pues, pero obviamente hay muchos aspectos que se pueden y se deben discutir relacionado con esto, porque como lo digo, esto nos tiene pues en el cuello, esto está encima y lo hacen en otros lugares del mundo y nosotros no podemos seguir pensando, por ejemplo, esto es uno de los mensajes que yo quería resaltar, y es si vemos el porcentaje, o sea, digamos el promedio de tiempo que duró la reanimación de estos pacientes, eran 60 minutos o más, y estamos diciendo que nosotros cuando reanimamos con la mentalidad chipcha que tenemos, a los 10 minutos decimos, uy, no, pero es que mira, que no, ya si sale va a salir mal. Pues realmente no estamos basados en ningún dato objetivo para eso, porque, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, como escuela, nosotros no implementamos estrategias de evaluación, por ejemplo, del pronóstico, como ellos sí lo hacen desde el punto de vista metabólico. No quiero decir que tengamos que adoptar eso, pero que nosotros sí deberíamos buscar más una manera de funcionar basada en nuestra propia experiencia, en nuestros propios pacientes, y documentar estos registros y tomar decisiones basadas en eso, por lo cual yo pues aprecio y me pareció brutal el trabajo de Diego y de Sergio, porque definitivamente nos da muchas luces, por lo menos desde el punto de vista estadístico, de qué es el paro pues, por lo menos en nuestra ciudad. Santi está levantando la mano. Buenos días a todos. Cristian, muchas gracias, hermano. Creo que como lo discutíamos en una reunión reciente, pues hay que pensar diferente para finalmente llegar a hacer las cosas diferente, como habla el doctor de la Fundación Valle de Lili. Definitivamente hay que sopesar nuevamente el paro cardiorrespiratorio, en pensar en que cada eslabón hay que perfeccionar lo que hacemos, ¿cierto? Como lo hacen en la Fórmula 1, que hacen un pits de 2.3 segundos, 14 personas alrededor del automóvil. Creo que en Colombia creo que hay pasos gigantes en Colombia, pues el hecho de que la Fundación Cardiovascular Bomanguesa fue como la segunda a nivel latinoamericano que tuvo un premio en excelencia en el uso de ECMO, o la experiencia de la Fundación Shao en Fundación Pediátrica, o la cardioinfantil, etcétera. Y justo esa cohorte pues que hacen los bumangueses de 9 pacientes en paro intrahospitalario, que finalmente tuvieron un buen desenlace. Obviamente es un estudio retrospectivo, pero creo que justo también este año está la publicación del estudio Praga, que es de los europeos, que son casi 250 pacientes, y es ahí donde está la limitación, porque hay metaanálisis, y hay un metaanálisis, por ejemplo, este año, de la doctora Downing, que reúne casi 3.200 pacientes, donde claro está que la mayoría de los estudios son de corte retrospectiva, algunos pocos prospectivos, y RCTs en ECMO realmente apenas tenemos 3 o 4. El más grande va a ser el de Praga, sino que está en PRES todavía, pero finalmente todos indica que hay una tendencia a decir que va a haber hay mayor supervivencia, y con un buen desenlace neurológico cuando seleccionamos adecuadamente los pacientes que se benefician de ECMO. Justo esta mañana, por ejemplo, las noticias hablaban de un entrenador de fútbol, de un partido súper importante en la liga egipcia, que el entrenador, al último minuto hicieron un gol y en la celebración el entrenador colapsó súbitamente, se inició RCP y el paciente solamente se le ofrecieron 20 minutos aproximadamente RCP. Entonces uno dice, en esos contextos, por lo menos en nuestro medio, que medianamente está organizado el sistema de RCP, venga, ¿no será que ese es un paciente, por ejemplo, si sucede aquí nomás en el Atanasio, lo podríamos llevar a un ECMO en una de las salas de la ciudad? Otro tema pues que tocaban respecto a la costo efectividad, pues los japoneses, años luz de experiencia en esto, hace más de 11 años ellos hablan de ECMO. Ellos tienen un estudio este año de costo efectividad, un estudio multicéntrico que como muy bien mostrabas, ellos tienen muy buenas salas de ECMO, y ellos definen sí la costo efectividad relacionada con los años de vida, de calidad ganados de esos pacientes, es aceptable y es buena. Y ese estudio está publicado en la revista de Resuscitation. Entonces yo creo que definitivamente hay una mirada
y definitivamente tenemos que empezar a mirar el ECMO como mucho más amor y empezar a darle como esa plausibilidad en nuestro contexto. Creo que es algo factible y creo que la evidencia tiene una tendencia a ir hacia allá, que cada vez se va a construir mucho más, y yo creo que va a llegar el día en el que Colombia tenga la opción de también publicar un caso de ECMO extrahospitalario favorable. Gracias, Cristian. O Santi, el profe Juanma, que levantó primero la mano, y después el doctor Diego. Ves una cosita cortica como anécdota. Antes de que existiera el grupo actual de cuidado intensivo de La León, con el grupo anterior, esos manes en algún momento intentaron tener ECMO, montar ECMO en la clínica. Y por algún motivo ellos llegaron y dijeron, es que no, tenemos muy malos resultados con ECMO, entonces no vamos a hacer ECMO. En vez de buscar cuáles eran los motivos por los cuales tenían malos resultados. Es que yo creo que si hay tantas instituciones en el mundo que lo hacen, si les sale bien, sí, que no se les coagule, que no se les decanulen, que tengan protocolos adecuados, ¿por qué no replicamos y buscamos estrategias? Yo recuerdo en las reuniones de la cardiovascular cuando era residente que parte de la reunión eran buscar estrategias para reducir costos en ciertas cosas en las que se podían reducir costos sin impactar en la seguridad del paciente. Por ejemplo, el uso de citrato o de heparina en lugar de citrato, o si era mejor usar citrato para anticoagular el sistema. Pues eran discusiones que se tenían allá y que eran discusiones importantes, y por eso es que la Cardiovide en este momento es un centro de mucha experiencia en ECMO. Entonces, creo que mira que va de la mano de lo mismo. Gracias, profe. El doctor Diego. Cristian, buenos días. Buenos días a todos. Feliz Día del Médico. Muchas gracias por la charla. Me pareció muy bacana. Había estado pues como esperando una revisión de este tema porque es llamativo. Hay varias cosas que quiero como mencionar y antes de eso, creo que hiciste un muy buen análisis del artículo. Yo estoy más de acuerdo con lo que mencionas de que no parece que hubieran comparado solamente ECMO versus no ECMO, sino ECMO más otra intervención que obviamente es el cateterismo, que obviamente yo creo que sí cambia los resultados. Entonces estoy muy de acuerdo en esa parte con vos, sin decir pues que no me gustó el estudio, porque realmente me parece que esto cambia muchos paradigmas. No estoy de acuerdo con lo que mencionaste ahorita al final, que decías que cuando reanimábamos un paciente por más de 10 minutos asumíamos que le iba a ir mal y no teníamos como un sustento pues académico para hacerlo. Yo creo que sí hay mucho sustento para cuando usted reanima a un paciente más de 10 minutos. De hecho, mira que en el estudio, en esos pacientes que solamente le hacían la intervención que normalmente hacemos, o sea, sin ECMO, pues a los pacientes les fue mal, se murieron todos, se murió pues, posteriormente el que sobrevivió también se murió. Entonces, creo que sí hay sustento para eso. Lo que hace este estudio es mostrarnos que definitivamente puede dar una intervención que puede cambiar los resultados en estos pacientes, incluso con paros tan prolongados. Cuando empecé a trabajar, de hecho todavía era residente, tuve un caso de una señora totalmente funcional, tenía como 55 años, llegó con un ST en paro, pues ella llegó en el contexto de un paro hospitalario, lo trajo la familia, lo que mostraba el monitor era un ST, y esa paciente la reanimamos 24 minutos donde la descargamos 12 veces, y siempre era una FB, lo que en ese entonces fui a buscar en la literatura, venga, ¿qué hago con estos pacientes? Pues porque es que no sabía qué hacer con la señora, o sea, tengo un algoritmo en la cabeza de la CLS, donde usted busca unas causas reversibles en ritmos no desfibrilables, pero en un ritmo desfibrilable, pues usted desfibrila, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde iba a llegar con esta paciente? Y recientemente volvió y nos pasó lo mismo con un paciente también joven, lo mismo, un síndrome coronario con elevación del ST, y lo que se hizo es, ya con un panorama más claro, porque habíamos leído, ya habíamos buscado qué se le puede ofrecer a sus pacientes, y era ECMO, pues como no había la disponibilidad inmediata de hacer el procedimiento, pues a los 10 minutos, teniendo en cuenta el daño fisiológico, pues se decidió parar la reanimación. Entonces creo que es muy interesante, yo creo que es algo que se puede plantear. Soy un poco más, yo entiendo pues la pasión de Juanma, pero creo que esto sí también se tiene que mirar desde el punto de vista de
de la parte económica, la parte logística, el personal que se requiere para poder hacer ECMO en urgencias, que usted llegue y no sé si alguien ha estado en un procedimiento de estos, pero canular a esos pacientes, eso requiere un entrenamiento, requiere un personal, requiere pues como, no sé, toda una logística. Entonces, no, esperemos que dice el futuro. Creo que es una intervención que sí va a cambiar mucho la vida, sobre todo esos casos puntuales, como los dos ejemplos que tengo para poner, porque no tengo más. Me gustaría mucho escuchar qué dice el profe Barros, el profe Vallejo, que han tenido más experiencia en esto, porque es que no creo que haya nada hasta el momento que cambie la probabilidad de vida de un paciente de este tipo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Andrés, que tiene la mano levantada. El doctor Andrés Felipe Hernández, intensivista que nos acompaña, nos iba a decir algo. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Cristian, muy buena charla, hermano. Muchas gracias. A ver, a mí me da como inclusive vergüenza estar como en desacuerdo pues con la mayoría de intervenciones que se han hecho hasta ahora. Pues yo creo realmente que tener ECMO en el servicio de urgencias es una utopía para nuestro país. De pronto sería una intervención a considerar quizás en 30, 50 años quizás. Mientras una de las mortalidades más grandes en nuestros niños sea la desnutrición, pensar en ECMO en el servicio de urgencias pues es casi, pues es creo que un disparate. Pero bueno, eso además de que es costoso, técnicamente, como decía Diego, es muy difícil, más la canulación que utilizaron ellos, que si mal no escuché, fue una canulación arteriovenosa. Entonces, él necesita un entrenamiento, pues que solamente quizás lo puedan tener los cirujanos cardiovasculares. Entonces, comenzando por el recurso técnico y el recurso humano, pues se sale pues de nuestras manos. Hablando de costo-efectividad, que por ahí lo mencionaron, el único estudio de costo-efectividad que se ha hecho en ECMO es el CESAR Trial que se hizo en SDRA. Y eso se hizo en el Reino Unido y mostraron que tenía buena costo-efectividad. Pero eso depende mucho, como decía Juan Manuel, del tipo de país y de lo que esté dispuesto a invertir ese país y ese sistema de salud en los quali. Eso quizás Vallejo sabe un poco más de eso, pero eso cuando lo extrapolamos a nuestro medio está claramente demostrado que, bueno, claramente demostrado no porque no hay estudios, pero uno asume que obviamente en nuestro medio es muy difícil implementar ese tipo de estrategias en los pacientes en parada cardíaca en el servicio de urgencias. De hecho, San Vicente, que fue la primera institución que tuvo ECMO en la ciudad, tuvo que cerrar el ECMO precisamente por eso, porque era una intervención muy costosa que las EPS no se las pagaban y que finalmente iba a llevar al hospital a la quiebra. No era eso, no más. Pero muy buena intervención, mano. Profe, muchas gracias. Profe Carlos Barros. Ya que me invitaron a participar con diapositiva y todo, bueno, yo, pues la verdad es un tema, Cristian, que tú sabes que hemos discutido varias veces, claro. No ha sido la primera discusión. Yo aconsejaría más esperar que se decante todo esto. Yo soy muy reacio a los endobismos, sobre todo porque normalmente pienso que muchas cosas de la medicina y de la medicina de urgencias hay un comercio detrás de todo esto, ¿cierto? Hay unas empresas muy grandes que intentan meter cosas, cueste lo que cueste, ¿cierto? Y pienso que sobre eso, ya con todos estos años, uno ve que, pues que definitivamente detrás de colocar ECMO en servicios de urgencia, colocar ECMO en UCI, pues hay empresas muy grandes que van a estar supliendo esto, ¿cierto? O sea, hay un negocio detrás de eso. A mí me parece muy interesante, Cristian, como la capacidad que tuviste de poder ver como todos los puntos.
Yo en este caso no desecho una promesa no cumplida que fue el reporte económico en este estudio. Me parece que si uno promete algo tiene que liberarlo y tiene que ponerlo ahí, ¿cierto? Y ser crítico con eso. Y son datos que uno no puede pasar como irrelevantes. Ahora, no quiero decir nunca que nunca vamos a utilizar ECMO en Colombia o que no va a llegar a los servicios de urgencias, no podría llegar hasta allá. Pero definitivamente sí creo que tenemos que tener en esto un tipo de ética donde se beneficie todo el mundo. Y definitivamente nuestro país no está en ese punto, ¿cierto? Ustedes y yo conocemos de que hay mucha gente que se muere en nuestro país con mucho menos, y hay gente que la hacemos mucho más. Realmente cada vez me convenzo de eso, de que hay gente que deberíamos hacerle menos y hay otros que deberíamos hacerle más, y que hay un desbalance completamente en el país, ¿cierto? Y pienso que debemos tener un país, yo creo que más justo médicamente hablando, y definitivamente pienso que hay que decantar la literatura, que se vaya decantando, mejorar nuestros sistemas. Y si ustedes se ponen a ver, yo pues definitivamente, miren que nuestra formación ni siquiera en primer respondiente es buena. O sea, ni siquiera en primer respondiente. O sea, hay países del mundo donde los niños están entrenados en activar el sistema y reanimar el abuelo. Nosotros ni siquiera eso lo tenemos. O sea, culturalmente no estamos adaptados para eso, ni en las grandes ciudades. Ni siquiera en las grandes ciudades tenemos esa cultura. Ahora imagínense todo lo que se necesita armar culturalmente para tener sistemas de emergencia que lleguen hasta la casa a tiempo, encuentren a la persona que está reanimando, que sea seguro entrar, pues, que el equipo no vaya a sufrir, que lo vayan a robar o lo vayan a atracar. Pues todo eso, si se dan cuenta, está dentro de nuestra idiosincrasia, y es donde yo voy. Estamos hablando de una terapéutica donde está encima de un sistema y de una cultura. O sea, no podemos comparar culturalmente a los estadounidenses con nosotros. O sea, es una cosa que estamos muy lejos, pero, o sea, años luz, bien, si me van a entender. Sí. Y a pesar de que en Colombia tenemos salas de ECMO, que yo no me opongo a eso y me parecería pues completamente retrógrado oponerme, pero definitivamente yo sí considero que hay otras necesidades en medicina de urgencia que darían un mucho mejor rendimiento que una sala de ECMO, personalmente. Pues yo, la verdad, en eso sí creo que es un punto que no lo rebajo, y que definitivamente podríamos tener mejores servicios de urgencias en el país, mejores sistemas prehospitalarios, mucho más justos, ¿cierto? Y que definitivamente una vez tengamos eso, digamos, bueno, ahora sí, metámosle la mano al ECMO y vamos a ver si podemos sacar eso adelante, ¿cierto? Pero definitivamente yo pienso que hay que esperar y decantar la evidencia, independientemente de lo injusto de nuestro país, y ver si eso funciona hacia futuro o no. Yo soy muy reacio a los endovismos. Esperemos a ver qué muestra la evidencia. Vamos con calma. Sí, profe, muchas gracias. No, yo quería o seleccioné estratégicamente este trabajo para presentarlo el día de hoy, precisamente porque había visto y había tenido la oportunidad de discutir con algunos de los profes precisamente esta intervención, y sé las limitaciones y las dificultades que se generan en torno a la visión del tema, a que hay obviamente una, digamos, una resistencia, pero por otro lado, pues es natural ante la falta de evidencia y un análisis de costo-efectividad en el paciente en paro. O sea, estamos partiendo de una persona que tiene una probabilidad de supervivencia muy baja, pero quería traerlo porque a veces pienso que culturalmente no estamos preparados para tener ciertas discusiones, pero que deberíamos llevarlas o deberíamos desarrollarlas. Por ejemplo, pues es que no hay ECMO y no hay cultura de ECMO para reanimar en el país, entonces no hablemos de esto, ¿no? Realmente eso lo hacen en el mundo, les ha ido bien, pues contemos la experiencia, miremos qué pensamos nosotros, pero claramente desde el punto de vista cultural nosotros tenemos muchas otras cosas que tenemos que reorganizar primero antes de pensar en conseguir una máquina, y es, por ejemplo, fortalecer el sistema de atención prehospitalaria, que los APHs que están entrenados, los tecnólogos que tienen entrenamiento en farmacología, les permitan desde el punto de vista de la voluntad política tripular con medicamentos una ambulancia. Pues es que no es lo mismo que ellos lleguen y solo puedan coger una vena y poner salino, porque desde el punto de vista
de la legislación en Colombia. Ellos no pueden, si no hay médico presente, indicar una adrenalina o una amiodarona. Y por otro lado, pues también evaluar el análisis de la seguridad de otras cosas. No es lo mismo que llegue el camión del ECMO ahí a Parque Berrío y los valijen en 2 minutos, y entonces hacer un reordenamiento también de hacia dónde van a ser dirigidos y dispuestos los pacientes que pueden ser eventualmente tributarios en muchos años de esta intervención, sin desconocer, obviamente, lo que ya había expuesto también el doctor Andrés, y es, obviamente hay otros problemas de salud pública mucho más fáciles de resolver, pero de los cuales no existe voluntad política ni ningún tipo de inversión social, porque claramente no tienen, o sea, o no tienen un doliente, pues porque eso no deja ningún tipo de beneficio lucrativo. No sé si alguien más tiene una intervención. No, no veo ninguna intervención ahí. Nos fuimos hasta las 8:21. El profesor Juan Manuel, hágale. Un minutico para decir que si bien yo estoy completamente de acuerdo con todo esto, sobre todo me gustó mucho la intervención del profe Barros, porque él dice una cosa muy importante, y es que realmente hay cosas que tienen mucho mejor rendimiento en términos de efectividad que nosotros no hacemos. Pero eso no quiere decir entonces que tengamos que esperar a que se nos aparezca la Virgen pues para pensar en ECMO, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a ver cómo están funcionando otros sistemas para tratar de mejorar el nuestro. Vamos paso a paso, completamente de acuerdo, pero sí creo que si uno apunta lejos, uno llega más lejos. Entonces yo creo que no se trata de pensar en tener el ECMO ya, pero empecemos a fortalecer nuestros sistemas de urgencias. Sí, o sea, hace 30 años no había urgentólogos en Colombia. Ya hay más de 250 urgentólogos en Colombia. Entonces, yo creo que vamos por buen camino y no podemos perder el norte. No sé si el profesor Vallejo. No, ya hablaron mucho, son las 8:22. No, yo solamente añadiría pues a todos los comentarios que realizaron. Desde el punto de vista técnico, pues el estudio demuestra que puede ser realizado, que definitivamente realizar la misma estrategia que se venía realizando sigue mostrando los mismos desenlaces en cuanto a mortalidad y a desenlace neurológico, y que es necesario buscar nuevas estrategias que impacten sobre esos dos desenlaces que se están buscando. Ahora, desde el punto de vista de todas las aristas que ustedes mencionaron, yo creo que cada una de ellas requiere una discusión distinta, pero yo creo que es una primera investigación que muestra que haciendo las cosas un poco distintas se pueden encontrar mejores desenlaces. Y completamente de acuerdo, pues habrá que llegar allá. El camino es, eh, es pedregoso, y la investigación en ECMO yo creo que apenas está arrancando, pero miren pues que por lo menos con unos buenos resultados. No tendría nada más para agregar. Yo creo que fue una muy buena exposición, Cristian. Gracias. Y bueno, a la pregunta pues, que realizaba el doctor Andrés Hernández, en cuanto a los años de vida potencialmente perdidos, es evidente que la muerte súbita es una enfermedad de población adulta, que todavía está en una edad productiva desde todo punto de vista, pues podríamos decir que en la flor de la vida, ¿cierto? Eh, y que es importante pues también mantenerlos a ellos con vida, pues desde la perspectiva económica, para evitar esas pérdidas. Entonces, y esto es, digamos, un ejercicio para tratar de lograr eso, evitar esos años de vida potencialmente perdidos, y también disminuir en aquellas personas en las que logran sobrevivir la discapacidad relacionada con el paro cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas Gracias, gracias profe. a todos.